Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo. La Semana Santa conmemora la detención, tortura y asesinato o ejecución del fundador del cristianismo, de un señor que era Dios o era el Hijo de Dios o era la tercera parte de Dios o era una persona de las tres personas, un señor que se llamaba Jesús o que se supone que se llamaba Jesús según el mito cristiano. Es muy curioso que los cristianos decidan conmemorar este infausto acontecimiento, sin duda alguna, el ser al que más adoras, el ser que se supone que es el más importante, el creador, el dueño del universo, pues que celebres su sufrimiento yéndote de vacaciones y a la playa, cosa que en todo caso estaría bien para los ateos, musulmanes, judíos, budistas, sikhs y otras religiones. Los zoroastrianos, nunca los olvidemos. Yo me enteré de que seguían existiendo los zoroastrianos cuando supe que Freddie Mercury era zoroastriano. Pero en fin, los católicos suelen celebrar no solamente Pero bueno, los católicos no solamente suelen celebrar así con fiestas y idas a la playa, idas a la montaña y a pasárselo pipa y enormemente bien, sino también por medio de procesiones donde algunas personas en concreto se azotan la espalda con látigos, llevan grilletes, se hacen sufrir de muchas maneras y esto se supone que es buenísimo. Le enseñan a sus hijos que este es el momento de recordar al ser, decíamos al Dios o al Hijo de Dios o la tercera parte de Dios, una de las tres personas, a Jesús, por haberlos salvado de sus pecados, para luego informarles que no están realmente salvados, que en realidad lo que tienen que hacer es salvarse a sí mismos haciendo un montón de cosas que ya no vienen en la Biblia, pero que se han venido acordando a lo largo del tiempo por parte de sucesivas generaciones de jerarcas católicos. Los niños aprenden así que su Salvador no los ha salvado y que si Él sufrió para evitarles sufrimientos, lo mejor que podemos hacer es sufrir nosotros porque eso de alguna manera le va a gustar. Cosa que siempre parecería enormemente extraña dentro de la más estricta lógica, que es lo más lejano que hay a las religiones. El hecho real es que en pocas ocasiones el mundo cristiano se pone a pensar que lo que tiene a su alcance durante la Semana Santa es un apilamiento de mitos unos sobre otros. Fíjese usted, la Semana Santa es la Pascua. Se celebra así porque la pasión de Cristo, que es la forma amable que tienen de llamar a la brutal tortura y terrible ejecución de Cristo, según la mitología cristiana, la pasión de Cristo transcurrió durante la Pascua judía. ¿Y qué es la Pascua judía? Bueno, la Pascua judía es cuando los judíos recuerdan cuando fueron liberados de la esclavitud en Egipto, se abrió el Mar Rojo gracias a que Moisés se llevaba muy bien con Dios, cruzaron el Mar Rojo sin que los persiguieran los egipcios que fueron además ahogados por el Mar Rojo, y luego vagaran 40 años en el desierto antes de encontrar la tierra prometida, que es más o menos donde hoy está Israel. Y esto tiene solo un pequeño problema, que desde el punto de vista arqueológico e histórico, fuera de la Biblia no hay ninguna indicación de que los hebreos hayan sido esclavos en Egipto. Mucho menos, por supuesto, que haya habido 7 plagas, la última de las cuales fue matarle a todos sus primogénitos a los egipcios, para lo cual, por cierto, los hebreos tenían que marcar sus casas con sangre para que el ángel exterminador se diera cuenta de que allí vivían hebreos y por tanto no matara a sus primogénitos. Es decir, Dios no sabía diferenciar a los suyos, necesitaba una marca de sangre. Es muy raro. Todo es muy raro. Pero en fin, después de todas las plagas que sufre Egipto, cuando Dios simplemente podía haber dicho, a partir de ahora sois libres, vengan, pasen por acá, sino que había necesitado Dios que el faraón le diera la libertad a los hebreos. No me pregunte usted por qué. Los hebreos vagaron 40 años en el desierto y finalmente llegaron a la tierra prometida, que es más o menos donde hoy es Israel, más un buen trozo de lo que deberían ser los estados palestinos. Esa es una historia que tiene un pequeño problema. Si hoy en día usted quiere caminar a pie, de El Cairo a Jerusalén, le tomará 6 días, 7 si es usted un poco vago, 8 digamos que parándose a mirar las bellezas del desierto en el camino, 10 días si lo lleva usted muy tranquilo. Pero 40 años. ¿A dónde se fueron? La Biblia no nos lo dice.
Pero decía yo, el principal problema es que la arqueología y la historia no tienen ninguna indicación de tal historia. Que había hebreos que adoraban a Yahvé en el antiguo Egipto, sí lo sabía, porque en el mundo antiguo, por más que se nos presente como una serie de compartimientos estancos y de culturas aisladas, era un lugar bastante globalizado, donde gente de distintas culturas, religiones, idiomas y etnias compartía con otros, vivían en sus ciudades y no pasaba lo que pasa ahora, que a la gente de etnias o religiones distintas se les persigue y se les aniquila. Y Egipto, como centro del cosmopolitismo, era un lugar donde había, por supuesto, gente de todo el mundo, incluidos hebreos, que tenían sus labores, que a veces trabajaban como agricultores, a veces eran incluso gobernantes, que nunca fueron esclavos, según la historia, y que por lo tanto nunca tuvieron que huir de Egipto en condiciones de persecución terrible por los ejércitos del faraón, que si ya los había liberado, no sé por qué, les manda a los ejércitos, y hay que ahogar a todos los egipcios, que después de todo ya les habían matado a los primogénitos, así que deben haber quedado pues 5 o 6. 1500 años después apilamos encima otro mito. Un señor hacía milagros, era el Hijo de Dios, y fue el que sufrió todo aquello por lo cual se celebra o se debería conmemorar la Semana Santa. Ya hemos hablado en otro vídeo de la ausencia de datos historiográficos de la existencia de Jesús, y el simple hecho de mencionarlo hará que muchísimas personas aquí en los comentarios mencionen a Tito Livio y mencionen a Flavio Josefo y a todas esas personas que escribieron sobre Cristo 30, 70, 100 o 200 años después de cuando se supone que murió. Los mismos evangelios, los más recientes, están escritos 70 y 80 años después de la muerte de Cristo, de modo que no tenemos ningún dato sobre su existencia y mucho menos sobre sus milagros que no sea la Biblia. No es, como dicen algunos, pero es que entonces no aceptarías la existencia de Julio César. El problema es que Julio César escribió libros, tenemos sus libros, lo conoció mucha gente escribió sobre él mientras él estaba vivo. Sus hijos, por supuesto, vivieron y reinaron en Roma. Y por supuesto tenemos incluso hasta una escultura de él, un retrato escultórico de César hecho en vida. Muy distinto de lo que tenemos de un personaje como Jesucristo o Moisés, que es nada. Absolutamente nada. Sobre esos dos mitos se apila pues la creencia en la Semana Santa y la celebración de la Semana Santa. No es Cristo el único Dios que sufre por el ser humano. Quizás el ejemplo más aterrador, incluso más desprendido de esforzarse por el ser humano desde el mundo de los dioses, es el de Prometeo, que junto con su hermano decide entregarle el fuego al ser humano, cosa que molesta muchísimo a Zeus, que, como buen envidioso que era, no quería que los seres humanos tuvieran el fuego para calentarse, protegerse y sobre todo para cocinar. Y el castigo a Prometeo hace palidecer la pasión de Cristo. Fue encadenado al monte Cáucaso y todos los días un águila le comía el hígado y todas las noches su hígado renacía y al día siguiente el águila le comía el hígado y así sucesivamente por toda la eternidad. Los dioses y los héroes que se sacrifican por la humanidad son enormemente apreciados, por supuesto, por todas las culturas y Cristo no es la excepción. Salvo en Semana Santa, donde su muerte se celebra, como decíamos, en fiestas y parrandas. Una de las características que sobre todo en España destacan enormemente a la Semana Santa son las procesiones, cosa que uno pensaría que viene de la más lejana antigüedad, probablemente una costumbre dispuesta por el propio Jesucristo, pero no es así. Las procesiones comenzaron en el siglo XVI a cargo de penitentes, personas que afirmaban haber pecado durante el año anterior y que al hacer penitencia, al darse de latigazos, al humillarse, al caminar de rodillas o al llevar grilletes, etc., pagaban con su dolor y su sangre los pecados cometidos, se ponían a la altura de su Dios, cosa que a mí me parecería una herejía enorme, pero bueno, allá ellos, y por lo tanto recibían el perdón de los pecados de ese año. Como tenían previsto seguir pecando, pues se organizaban en cofradías que pecaban todo el año y se daban de latigazos un par de días durante la Semana Santa. Pero si la Semana Santa y sus procesiones son el gran impulso publicitario del catolicismo todos los años, sobre todo enseñándoles a los niños
lo que se puede hacer para ganarse la gracia de Dios, especialmente martirizándose uno de manera brutal, o paseando, entre otras cosas, figuras de Cristos ensangrentados con la cruz a cuestas, o muertos poco antes de su resurrección, o con la corona de espinas como una humillación brutal en una tortura inhumana. Si es que fue cierta, y si es solamente ficción, sigue siendo aterradora. Además, pues, de servir de publicidad, nos sirve para recordar que las mayorías católicas van en decadencia. Muchas de las formas que adquirió el cristianismo actual, muchos de sus mitos y rituales, proceden de los tiempos en que los cristianos eran minoría perseguida. Luego, al convertirse en mayoría, se convirtieron en la gran mayoría perseguidora de todos, de otros cristianos, de los que pensaban distinto, de los herejes, de los apóstatas y demás, como ya hemos contado aquí en un momento dado. Pero hoy vivimos tiempos de reivindicación de las minorías y de quienes ni siquiera son minorías, como es el caso de las mujeres, de los grupos humanos que han sido oprimidos, reprimidos, perseguidos, a veces masacrados, humillados, a quienes no se les ha permitido su desarrollo y a quienes se les ha visto socialmente mal sin ningún motivo, o considerando que sí era motivo el hecho de que fueran distintos de la mayoría o distintos de los que tenían el poder. Estamos rescatando el respeto a quienes tienen tonos de piel distintos, creencias distintas, culturas diferentes, gustos sexuales diversos o percepciones de uno mismo distintas. Pero en toda esta fiesta se nos olvida una de las grandes minorías del mundo, y es una de las minorías que está en un crecimiento mayor. No son los musulmanes en Europa, como le van a decir a usted los jóvenes de la ultraderecha. Peor aún, somos los ateos. Vaya, si usted no quiere decirnos a todos ateos, sume usted a los ateos, a los agnósticos y a quienes dicen que no son creyentes. Son formas de decir exactamente lo mismo. Somos personas que no tenemos las creencias religiosas que tienen otras personas. No tenemos ninguna creencia religiosa. No somos, como algunos creen, una religión. Esto me lo dicen con gran frecuencia en los comentarios de los vídeos en los que tratamos el tema. Bueno, pero es que el ateísmo es una religión. Pues no, mira, no tenemos templos, no tenemos rituales, no tenemos sacerdotes, no tenemos jerarquía, no tenemos creencias compartidas, no tenemos convicciones comunes. Hay gente buenísima que es atea y hay gente malísima, y pongo el ejemplo de Ayn Rand, que es atea. Ser ateo no significa nada más que no creer en ningún Dios. En ninguno, en el tuyo y en todos los demás. Y somos el grupo minoritario más rápidamente creciente en todo el mundo y sobre todo en Europa. Más del 37% de los españoles se definen como no creyentes, ateos o agnósticos. Esto ya pone en duda que España sea realmente una nación católica, o que los católicos y los cristianos deban tener más derechos que los ateos. Por ejemplo, tener derecho a toda una semana de vacaciones por el solo hecho de su religión, cuando no tenemos ni siquiera un triste día dedicado al ateísmo. La posición de los jóvenes en toda Europa es incluso mucho más espeluznante o mucho más esperanzadora, depende cómo lo quiera ver usted. Así, por ejemplo, en la República Checa, la gran mayoría de los jóvenes carecen de religión y siguen siendo mayoritarios los jóvenes sin religión en Estonia, Suecia, los Países Bajos, el Reino Unido, Hungría, Bélgica, Francia, Finlandia, Dinamarca, Noruega y España. Sí, en España la gran mayoría de los jóvenes entre 16 y 29 años de edad no tienen creencias religiosas. Y son no el futuro. Los que tienen más de 20 años son el presente del país. En América Latina las cosas son distintas porque, y Juan Pablo II fue muy astuto al verlo así, allí está el futuro de la religión y de seguir haciendo lo que saben hacer perfectamente las jerarquías religiosas, que es vivir sin trabajar. En Uruguay el 41,5% de las personas no tienen religión y el 57% son cristianos. En Chile el 32% no tienen religión, en Nicaragua el 13%, en Argentina el 12%, en El Salvador el 11,2%, igual que en Guatemala con 11%, República Dominicana, Haití y Honduras con más del 10%,
Y a partir de allí, hacia abajo, menos del 10% de la población se define como no creyente. El caso de México es preocupante, con un 5,7% de no creyentes ante un 92,5% de sí creyentes, y el nivel más triste lo tiene, por supuesto, Paraguay, con un 1,1% de no creyentes frente a un 96,9% de católicos. Y en todos esos países hay otras minorías, generalmente más minoritarias que los ateos: musulmanes, judíos, zoroastrianos, sikhs, budistas y creyentes en las nuevas religiones del New Age, que podrían amalgamarse todos en un solo grupo, el de las peores víctimas. La disminución de la religión no depende de la escuela, no depende de la educación que tengamos, no depende de los años universitarios que tenga una sociedad, sino de cómo va perdiendo el miedo. Y esto ya lo hemos dicho aquí. Una sociedad que no tiene miedo al hambre, que no tiene miedo a la vejez y a la pobreza de la vejez, que no tiene miedo a quedarse sin casa, que no tiene miedo a la enfermedad porque tiene una buena atención médica, que no tiene miedo a que sus hijos queden en situación peor o mucho peor que ellos porque sus hijos tienen educación y oportunidades. Una persona así no tiene el miedo, que es el alimento fundamental de la religión, cosa que también ya hemos comentado aquí. Usted puede discutir la existencia de Dios, pero no puede discutir la inexistencia de los ateos. Algunos lo intentan, pero francamente son argumentos filosóficos tan lamentables y tan tristes que ni siquiera merecen mucha atención. Los ateos existen, existimos. Los ateos vivimos todos los días, junto a todos los religiosos, como quizás es usted. Los ateos vamos a las mismas escuelas, viajamos en los mismos autobuses, trabajamos en las mismas empresas o oficinas, compramos en las mismas tiendas, vamos a los mismos cines, vemos las mismas películas o las mismas series de Netflix, tenemos nuestros canales de YouTube y en general somos, para asombro de muchas personas, gente normal y corriente. Los ateos han sido perseguidos brutalmente por todas las religiones que son capaces de ser tolerantes con otras religiones, lo son menos hacia los ateos, porque la sola idea de vivir sin una deidad, sin la confianza en una deidad, sin esa ancla emocional que permite creer que alguien por allí te salvará y no tendrás que salvarte tú solo o depender de otras personas para ayudar a salvarte, les parece increíble. La gente que dice que es imposible vivir sin Dios debería detenerse un momento, mirar a su alrededor y darse cuenta de que sí es posible, y quizás debería preguntarse cómo es que es posible y cómo lo hacen esos extraños ateos, agnósticos y no creyentes que van con usted en el metro y que esperan con usted a cruzar la calle. Pero como minoría, quizás también es momento que los ateos exijan ciertos derechos que se le conceden a todos los grupos humanos. El derecho a estar presentes en los medios sin tener que ocultar que uno no tiene creencias supersticiosas en una deidad. El derecho a participar en política, que en muchos países es absolutamente imposible. Estados Unidos, concretamente, algunas personas, algunos pocos representantes populares han dicho en alguna ocasión que son humanistas seculares, que es una forma de decir soy ateo pero que no suena tan fea. Y sin embargo ellos mismos, y pongo por caso el presidente Obama, acaban teniendo que estar en las iglesias, ir a cantar himnos y fingir que son parte de la comunidad religiosa. Nuestra comunidad no tiene por qué ser una comunidad religiosa. Nuestra sociedad no tiene por qué basarse en la creencia religiosa como uno de los pilares fundamentales de su vida, de su convivencia y de su construcción de futuro. Si usted no está dispuesto a aceptar que cree en una superstición antigua con bases verdaderamente primitivas, neolíticas y difíciles de sostener en la lógica más elemental, si usted no está dispuesto a darse cuenta de que sus creencias van a contrapelo de los datos de cuántos años tiene de creado el universo, o cuántos años tiene de creada la vida, o cómo apareció el hombre a través de la evolución. Si usted quiere cerrar los ojos a todos los hechos, a lo que no puede cerrar los ojos es a que vive con personas que no tienen esas creencias y que no tienen por ello que sufrir ni ser minimizados. Lo menos que puede hacer el creyente en estos casos es mirar a su alrededor, abriendo los ojos previamente y rendirse a los hechos que se le presentan. Hay una minoría creciente, la minoría de los no creyentes, y esa minoría de no creyentes
como todas las demás minorías, no es tan malvada como se le pintó en un momento dado para fomentar su persecución. Los ateos no están allí para destruir nuestra sociedad, sino para hacerla con nosotros, tratando de ser tolerantes en la medida en que usted no trate de imponerle su religión a todos los demás. Cuando alguien está absolutamente convencido de su superstición, es capaz de llegar a tratar de imponerla como obligación a todos los demás. Fue así como se decretaron religiones oficiales a lo largo y ancho de todo el planeta en momentos distintos de la historia, cuando un rey decidía que ahora vamos a creer todos en este Dios, y la gente, inteligentemente, decía que por supuesto iba a creer en ese Dios, claro que sí, lo que tú digas. Y esto pasó igual en el Egipto de Akenatón y en la Inglaterra de Enrique VIII. Y si usted se plantea eso y se da cuenta de eso, también se dará cuenta de que es posible que su creencia sea sustituida por otra el día de mañana. Y mire, si usted va a sustituir su creencia por alguna otra, que sea por la no creencia en figuras absolutamente imaginarias. Una parte de los movimientos políticos más reaccionarios y regresivos en este momento están destinados a imponer religiones de vuelta a personas que han decidido no tener ninguna. El camino histórico, si lo vemos desapasionadamente, es hacia el crecimiento de la descreencia, hacia el crecimiento de la racionalidad, hacia el crecimiento del cuestionamiento de viejos mitos que en un momento dado fueron útiles para la sociedad, pero que quizás ahora se han convertido todos en un lastre. No espero que los creyentes se pongan a pensarlo el día de hoy, pero sí espero que se planteen al menos que además de la Semana Santa y además de celebrar el Ramadán en algunos lugares y quizás donde hay grandes concentraciones de judíos, celebrar la Pascua judía, celebremos la semana de la razón, la semana de la no creencia, la semana de la lógica, la semana en que todos juntos sometemos los mitos y las creencias y las supersticiones a la luz de los hechos, los datos y la razón. Podría llamarse la semana sin dioses o la semana para pensar en los dioses, pero pensando de verdad. Creo que sería una celebración muy útil. Recientemente la ha propuesto el comediante estadounidense Bill Maher, que fue además creador de un excelente documental sobre la religión, Religulous, y me parece que sería una excelente idea. La pregunta ahora es para los creyentes. Usted, que es cristiano, católico, musulmán, judío, budista o zoroastriano, ¿qué le parece? ¿Apoyaría usted la semana de pensar en los dioses, pero de pensar de verdad? Yo tengo mis dudas, pero quizás estoy equivocado, ¿no cree usted?